Por la experiencia de ser pueblo, todos sabemos que los gobernantes y la cosa pública, así se llama las cosas del Estado, para el bien del pueblo, son precisamente para el bien común y no para el bien de una minoría, que por la corrupción esa minoría se convierte en los grandes empresarios, en todos aquellos que con negocios ilícitos van financiando las campañas para que quede un gobierno que les favorezca a ellos. Y entonces se cae en la injusticia, se cae en la gran desigualdad, se cae en el olvido al pueblo más necesitado y se favorece la corrupción. ¿Por qué estoy diciendo esto? Y empezando así el mensaje. Porque la primera lectura, muchísimos años antes de Jesucristo, el profeta Isaías denunciaba y ponía el dedo en la llaga a una situación de injusticia y de corrupción que se estaba dando en ese gobierno. Y menciona el nombre de Sebna, administrador del palacio. Administrador de palacio que le tocaba como administrador administrar con justicia y administrar para el bien del pueblo. Sin embargo, Sebna, así se llamaba ese administrador de los bienes del pueblo en el palacio, era una persona no honrada, no honesta. Era una persona muy llena de sí y que solo se preocupaba de enriquecerse con los bienes del pueblo. Y Sebna era muy orgulloso y corrupto. Y de todo esto se da cuenta el pueblo. Y de todo esto se da cuenta porque en el sufrimiento del pueblo, el profeta Isaías, como voz de Dios, y eso es un profeta, denuncia esa situación, diciendo que a Dios no le agrada. Sebna, que era un hombre muy orgulloso y que quería que le recordaran bien, fue mal recordado por su corrupción. Y tenía un proyecto: hacerse un gran monumento funerario para que le recordaran. Y lo recordaron precisamente por sus injusticias y por su corrupción, apañadas por el mismo rey. Y el profeta simplemente le dice que Dios te va a destituir de tu cargo por injusto y por corrupto. Quería hacer un gran mausoleo, un gran monumento funerario, y despilfarró los bienes del pueblo. Mientras el pueblo pasaba necesidad, pasaba hambre, vivía en la miseria y en gran necesidad. Y los corruptos vivían bien. Él quería hacer un
gran templo funerario para su gloria. ¿Y de qué sirve si cuando uno se muere no se lleva nada? Y más bien fue recordado por su corrupción. Si él viviera en nuestro tiempo, posiblemente quería ser un gran puente para que se le recordara, o un gran aeropuerto sobrevalorado en millones y millones cuando no cuesta eso. O lo que pasó con Jimmy Morales, muy orgulloso del desvío de Chimaltenango, y fue una obra calamitosa que no sirve para nada. Y lo que hemos pasado por ahí, damos testimonio que esa obra no sirve y que cada invierno se viene el barranco encima. La palabra parece ser una foto, o más que una foto, yo diría, hablando con tecnología mejor, una tomografía del estado de Guatemala, desnudado en su injusticia y en su corrupción. Y el Ministerio Público, con sus funcionarios, que está para perseguir la corrupción y los delitos, más bien quisiera anular la voluntad popular en el voto que dio hace poco. Y lo más escandaloso, último, es que ha pedido a la Corte de Constitucionalidad que se reprima a las manifestaciones populares. Y no se supone que hay libertad de expresión, libertad de asociación. Estamos cayendo, mis hermanos, en estos últimos días de este gobierno corrupto, en los extremos. Y el pueblo está llamado a protestar y a defender sus derechos. Y ojalá que las cosas cambien. El profeta Isaías le da palo a Sebna y al rey y dice que Dios va a intervenir. Claro que Dios se interesa por la política. Claro que Dios se interesa por el sufrimiento del pueblo. Y el profeta Isaías lo dice. Más bien se quisiera que desde la fe no se diga nada y se apañe todo. Todo lo contrario. El Evangelio del Señor denuncia toda injusticia y toda corrupción. Y esperamos que las cosas para el pueblo sean mejores y más dignas. Esto nos dice así de simple la primera lectura del profeta Isaías. La segunda lectura del apóstol San Pablo a los romanos nos habla de lo inmenso y rica que es la sabiduría y la ciencia de Dios, que escapa a nuestros modos de pensar y que escapa a nuestros modos de pensar para abrirnos las ventanas y que nos demos cuenta de la vida y podamos entonces vivir como cristianos, llevando a la práctica la palabra. Y que, como dice San Pablo, que toda nuestra vida esté orientada hacia Él. Y porque toda nuestra vida ha de estar orientada hacia Él, termina Pablo diciendo, a Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que así sea. Y el cristiano es un amén. Así es, Señor. El cristiano es aquel que hace la voluntad de Dios, aquel que ama y aquel que es justo.
porque en nombre de Dios, mis hermanos, se quieren justificar tantas injusticias. Y miren, en el Evangelio, hablando de esta rica sabiduría y ciencia de Dios, que va más allá de lo que nosotros podemos pensar, pone a un hombre frágil, a un hombre débil, pero a un hombre que probará su fe al pastoreo de la iglesia, a Pedro. Y antes de hacerlo, el Señor hace dos preguntas. ¿Quién dice la gente que soy yo? Responder esa pregunta es bien fácil. ¿Por qué? Porque no va nada nuestro en la respuesta que damos. Unos dicen que Juan, otros dicen que Elías, otros dicen que Jeremías. Pero al Señor no le basta las respuestas que podemos dar, quizás aprendidas de memoria en un catecismo, pero que no tienen nada que ver con nuestra vida, porque no nos mueven en la fe a ser cristianos más ardorosos, a ser cristianos más amorosos con Dios y más amorosos con los hermanos, llevando a la práctica su palabra y al seguimiento de Jesús. Por eso hace la segunda pregunta. Y para ustedes, ¿quién soy yo? Respondieron al chilazo. No, dice por allá una personita moviendo la cabeza. No, ¿por qué? Porque la respuesta que se da desde la fe se da personal. No es aquello que dice la gente, no es aquello que aprendí de memoria, es aquello que estoy viviendo en el amor ardiente de Jesús y en su seguimiento. Y solamente Pedro responde, solamente él. Y tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Es lo que Pedro sentía en lo más profundo de su corazón. Y a pesar de su debilidad, a pesar de su poca fe, a pesar de la negación por 3 veces que hará más tarde, y que Jesús lo va a confirmar en la fe y lo va a confirmar en el ministerio, lo hace el fundamento, la piedra visible de la iglesia. Porque sabemos nosotros que la piedra angular, la piedra fundamental de la iglesia es Jesucristo. Y por eso nada va a prevalecer sobre la iglesia. Pasan gobiernos, pasan persecuciones. Miren ahorita el tirano de Daniel Ortega. Está persiguiendo al mismo pueblo. Tiene a un obispo por ser profeta preso, condenado a 26 años de cárcel. Confiscó los bienes de la UCA, Universidad de los Jesuitas, la misma casa de los jesuitas, y bienes de la iglesia. Esto es corrupción. Y la iglesia denuncia siempre las injusticias, las cometa quien las cometa. Hoy no se puede hablar de comunismo y anticomunismo, el lenguaje ya desfasado. Hablamos de injusticias y no importa qué color de gobierno las cometa, la iglesia va a proteger siempre a la persona, aún con la persecución. Y a Pedro, hombre débil y frágil, el Señor lo pone y le confía el ministerio en la iglesia de la unidad. Y así Pedro se convierte en el primer papa.
Y han pasado hasta ahorita con el Papa Francisco, desde Pedro hasta él, 266 papas en 2000 años de historia de la iglesia. Y la iglesia sigue. Por eso es importante que nosotros pensemos en todas estas cosas y viviendo ardorosamente como Pedro, con nuestra propia vida, estemos dispuestos a decirle a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Tenemos hoy a Cristel, quinceañera. No se está celebrando Cristel la misa por costumbre. Eso no sirve, porque cumplió 15 años la niña y ahora es señorita, hagámosle la misa de 15 años. No, estamos celebrando por fe, reconociendo cómo Dios ha estado presente en tu vida y estás dando testimonio de fe para decir con tu propia vida lo de Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y eso nos corresponde a todos en nuestro caminar y ser cristianos.